En México ya te van a quitar tu libertad de expresión. Ya no vas a tener derecho a pensar o decir lo que tú creas. Que por cierto, es un derecho humano universal. Todo el mundo debería tener derecho a poder pensar y expresar lo que quieran, siempre y cuando no sea difamación. Evidentemente estoy hablando de esta propuesta de ley de influencers. Y antes de que me digas, no, a mí no me afecta, ojo, afecta a toda la población, al 100% de la población. Porque claro, cuando decimos influencers, creemos, no sé, alguien que tiene millones de seguidores. Pero si tú alguna vez has contestado un video, si me has contestado en un video, tú estás en riesgo. ¿Has publicado alguna vez un meme? ¿Has retuiteado? ¿Has lo que sea en redes sociales? Con que tengas un solo seguidor, ya te consideran influencer. Entonces ten cuidado. Esto afecta a todo el mundo. Les van a vender que son influencers, pero es a todo el mundo. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. En efecto, en México hay una propuesta de ley para limitar las acciones que puede hacer un influencer, que somos todos. Y tiene 3 aspectos, los cuales vamos a platicar en este video. Pero antes de proseguir, me gustaría hacerte ver que en Europa ya existe. Entonces, estás a nada que te llegue también a tu país. Y ojo, el derecho, llevamos siglos y milenios peleando que nuestra mayor libertad como individuo y ser humano es nuestra libertad de pensamiento. El tratar de limitar qué sí puedes decir y qué no es muy peligroso. Y 2, siempre definen como información errónea o desinformación o datos incorrectos los que están en el poder. Entonces, posiblemente todo lo que digas es 100% verídico y real, pero si no le gusta a las personas del poder, es decir, el gobierno o el matriarcado en el que vivimos, te pueden censurar. E incluso están hablando de sanciones administrativas, dinero, e incluso están proponiendo acciones penales. Entonces, por algo que pusiste en tus redes sociales, ¿puedes acabar en la cárcel? Por favor, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Esta propuesta de ley tiene 3 temas que quiere abordar y agarró uno que desafortunadamente es como muy complicado estar en contra de ellos. El primero es los retos virales, que en cierto sentido tienen razón. Desafortunadamente ha habido retos virales que han puesto en peligro a personas, ha habido accidentes y desafortunadamente pues le han quitado la vida a ciertas personas. Pero lo que estamos de repente olvidando es la responsabilidad de los padres. Es como la única contradefensa. En cierta razón tienen lógica lo que están proponiendo. Pero, ¿y los padres dónde están? Por decir, Australia acaba de pasar una ley en donde las personas de menos de 16 años, pues es responsabilidad de los padres lo que vean en las redes sociales. Entonces, le quitan responsabilidad al creador de contenido y al gobierno, con justa razón. A ver, un niño de menos de 16 años que anda haciendo retos virales que no le corresponden hacer, que no tiene la madurez suficiente para entenderlo. Pero bueno, ese aspecto me parece que algo de lógica medio extraña tiene, aunque creo que al final debería ser responsabilidad de los padres. Pero tocan otros 2 aspectos que son muy peligrosos. El primero es cuando un creador de contenido anuncia o publica o promociona algún producto. Que ojo, esto es solo para gente en redes sociales. Lo que al gobierno no le gusta son las redes sociales. ¿Por qué? Porque tienen control de los medios tradicionales de comunicación. Entonces, esto es solo para influencers, es decir, redes sociales. El actor que lo haga o el programa de televisión matutino que lo presente y que lo promocione, a ellos no les pasa nada. Es solo a ti, como individuo que tienes redes sociales. Pero básicamente quieren hacer responsable al influencer, a la persona en redes sociales, que promocione un producto, en lugar de estar atacando al producto o a la empresa que presenta el producto. Y ojo, esto también es peligroso por otro aspecto. ¿Dónde está la protección a los usuarios y a los ciudadanos que están a cargo del gobierno? No voy a arrestar a la empresa que está vendiendo algo que envenena. No.
voy a restar al influencer. Entonces, el influencer tiene que ser químico, biólogo, hacer estudios de mercado para ver si funciona o no. A ver, a esa persona se le pagó para promocionar un producto, creyendo o entendiendo que tiene las licencias, los permisos, las pruebas necesarias por parte del gobierno para venderlo, ¿o no? Piensa tantito en ti mismo. Si alguien te diera dinero por promocionar, no sé, un suplemento alimenticio, como por qué el gobierno va a ir contra ti, porque no se va contra la empresa. Ese es una manera de ponerle relleno a lo que verdaderamente quiere. Porque el primero más o menos tiene razón. Los retos virales pueden ser peligrosos. Pero de los productos que vendemos o promocionamos, me parece que ahí empiezan a perder sentido. Pero necesitaban de estos dos fuertes para meterles el tercero. El tercero es desinformación. Y ahí es donde es muy conveniente para el Estado, para el gobierno y para el matriarcado, para el feminismo, porque hay que tener perspectiva de género. Recordemos que el feminismo buscaba igualdad, al igual que derechos humanos y la ley, en teoría. Y se vuelve misandria y matriarcado cuando se beneficia a las mujeres. Entonces, hoy en día, si tú hablas mal del matriarcado, que es evidente que vivimos en uno, y claramente vemos misandria por todos lados, es indiscutible, te pueden censurar. En Gran Bretaña te pueden hasta meter en la cárcel, y eso están tratando de hacer en México. Si tú hablas mal del matriarcado, tú eres el malo, porque estás dando información incorrecta. En realidad las mujeres son las que sufren todo el tiempo y los únicos malos de este planeta son los hombres. Y todas las mujeres son santas, ángeles, seres de luz. ¿Verdad que no tiene lógica? Pero también va con el gobierno. Por si en mi país dicen que tenemos un sistema de salud igualito al de Dinamarca. Eso lo quieren llamar desinformación si tú dices, eso es una locura, eso no es cierto, no estamos ni cercano a ellos. Es más, no estamos ni cercano a lo que había hace 10 años. Pero eso ya hoy va a ser desinformación. Porque técnicamente Dinamarca tiene un sistema público, es decir, que no pertenece a privados de salud. Y México también lo tiene, entonces somos igualitos a Dinamarca. O el gobierno todos los días sale a decir que México no es inseguro, lo cual evidentemente no se necesita mucho para dar datos oficiales por parte del gobierno que demuestran que eso no es cierto. Pero si lo dices, va a ser desinformación. Entonces, aquellas creadoras que tienen perspectiva de género y que dicen el hombre que no provea, que en teoría es un delito, es una agresión de género económico, eso sí te vamos a aplaudir, te vamos a apoyar. Pero decir, ¿cómo es posible que haya leyes que solo beneficien a las mujeres? Eso está mal. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos. Por favor, despierta. Date cuenta que te están quitando tus derechos. Es un derecho básico que puedas pensar lo que tú quieras y expresarlo aún más. Llevamos milenios peleando ese derecho y es un punto básico de derechos humanos. Y seguramente va a seguir propagándose este tema en todo el mundo occidental. Por favor, date cuenta, bajo esta propuesta de ley, todos somos influencers, todos. ¿Conoces a alguien que no tenga redes sociales, que no haya reposteado algo, que no haya contestado algo, que no le haya dado aunque sea like a algo? ¿Qué es desinformación? Porque, ojo, puede haber estudios que digan una cosa, y luego hay estudios feministas que dicen justo lo contrario. ¿Sabías tú que los grupos feministas presionan y pagan para que los estudios siempre den en beneficio de las mujeres? Ya es altamente reconocido, aceptado y criticado. Que siempre hay estudios feministas en donde ya tienen la conclusión antes de hacer el estudio. Pero pasa lo mismo con el gobierno. ¿Por qué no puede haber personas que digan eso no es cierto usando datos oficiales del gobierno? Hoy más que nunca ya nadie le cree a los medios tradicionales de comunicación, ya nadie les cree. ¿Por qué? Porque están vendidos al gobierno. Cada vez es más común que la gente vea las noticias en medios independientes y la gran mayoría de ellos son a través de redes sociales. Eso de la desinformación, pues depende de quién esté en el poder. Y vean lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Fueron demócratas y ahora van a ser republicanos. Entonces, antes podías decir algo y ahora ya no. ¿Verdad que no tiene lógica?
Tú puedes seguir con tus ideales, sea de uno o de otro. Recuerda que hay una diferencia en discurso de odio, que aparte es tu derecho a odiar, por cierto, ¿eh? Si yo digo, yo odio el color amarillo, es mi derecho a decirlo, a nadie afecta. Si a alguien lo afecta emocionalmente porque él ama el amarillo, pues ese es su problema, esas son sus emociones. A él no le estoy afectando en lo más mínimo. Sus emociones y sentimientos, ay, pobre de mí, ya me sentí mal. Ese es su problema, no el mío. Yo odio el color amarillo y es mi derecho a decirlo. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Lisandria. Nos vemos en el próximo capítulo.